¿Qué son los canales iónicos? Son receptores de membrana plasmática que fijan a estos hormonas de naturaleza proteica o peptídica y moléculas pequeñas polares que no pueden atravesar la bicapa. Son canales transmembranosos selectivos. Se clasifican en dos tipos, activados por ligandos y activados por voltaje. Los canales activados por ligando. Estos canales son activados por ligandos extracelulares, generalmente neurotransmisores que interactúan con dominios específicos de la molécula que conforman el canal. Están compuestos por un filtro selectivo, un canal regulador y unión del sitio del ligando. El complejo enzimático. La estructura de receptores de acetilcolina o colinérgicos se ubican en el exterior de la membrana celular de las neuronas postneuronales. Son complejos proteicos que penetran la membrana celular y su principal función es la transducción de señales al interior celular. Los receptores nicotínicos son proteínas pentámeras con 5 subunidades, 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. Estas conforman un canal con dos regiones, una externa y una interna, que permiten el ingreso de cationes, porque presentan una corona de aminoácidos cargados negativamente, permitiendo así el paso exclusivo de cationes como el litio, sodio y potasio. Cuando la acetilcolina se une al dominio extracelular, se une a las interfaces alfa-gamma y alfa-delta. Ambos se activan, lo que modifica su estructura, que hace rotar los 5 segmentos alfas que revisten al poro transmembrana. Estos tienen residuos de aminoácidos pequeños, polares o neutros, y grandes angulares. Cuando se encuentra cerrado el canal, los residuos grandes forman un anillo hidrófobo que disminuye gradualmente el diámetro del poro, mientras que al unirse una acetilcolina, rotan los residuos grandes y dejan hacia el interior los residuos pequeños, aumentando el diámetro del poro, permitiendo el paso de cationes. En el canal iónico de acetilcolina, los receptores que forman el conducto tubular en su estado de reposo están cerrados, impidiendo el paso de los iones. Se abren solo en presencia de un ligando específico. Cuando se une al canal iónico, desencadena un cambio conformacional del receptor, que en un corto tiempo de apertura, aproximadamente un milisegundo, pasa unos 25.000 iones por este, sin gasto energético, impulsados por un gradiente electroquímico. Luego el canal se cierra y el ligando se separa. De estos, el mejor caracterizado es el complejo de receptor nicotínico en la unión neuromuscular, las cuales son activadas por la acetilcolina, que es el neurotransmisor específico en la sinapsis del sistema nervioso somático y en la sinapsis ganglionar del sistema nervioso autónomo. Canales iónicos por voltaje. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción, que son cambios rápidos en el potencial de membrana. Cada potencial de acción comienza con un cambio brusco en el potencial negativo normal de reposo a un potencial de membrana positivo y termina con una vuelta, casi igualmente rápida, al potencial negativo. Para conducir una señal nerviosa, el potencial de acción desplaza a lo largo de la fibra nerviosa hasta alcanzar el extremo de la misma. Fase de reposo es el potencial de reposo de la membrana antes de que se produzca el potencial de acción. Durante esta fase se dice que la membrana está polarizada debido a su gran potencial negativo. Fase de despolarización. En este momento la membrana se vuelve muy permeable a los iones sodio, lo que permite el flujo hacia el interior del axón de enormes cantidades de iones sodio cargadas positivamente. El estado polarizado normal de menos 90 milivoltios se pierde y el potencial se eleva rápidamente en dirección positiva. Esto recibe el nombre de despolarización. En las grandes fibras nerviosas, el potencial de membrana sobrepasa el nivel de 0 y alcanza un valor positivo, aunque en algunas fibras más pequeñas, así como en muchas neuronas del sistema nervioso central, el potencial simplemente se aproxima al nivel 0, pero no alcanza el estado positivo. Fase de repolarización. Unas 10 milésimas de segundo después de que la membrana se haga muy permeable a los iones sodio, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo habitual. Entonces, una rápida difusión de iones potasio hacia el exterior restablece el potencial de reposo negativo normal de la membrana. Esto se denomina repolarización de la membrana.
producción de segundo mensajero. Los canales iónicos de compuerta transmiten señales por medio de dos vías, mediante un cambio de voltaje que afecta a otras proteínas en la membrana sensibles al voltaje máximo, o mediante la alteración de la concentración citosólica de un ion que actúa como segundo mensajero intracelular. Cuando los canales de sodio se abren por despolarización, es decir, cuando cambia su potencial eléctrico en respuesta a la acetilcolina o ante cualquier otro neurotransmisor, dicha despolarización provoca la apertura de los canales de potasio y por lo tanto la salida del ion potasio repolarizando la membrana. Un impulso corto de despolarización atraviesa el axón y a medida que la despolarización local desencadena la breve apertura de los canales de sodio vecino y luego de los canales de potasio, la apertura de los canales de sodio son continuados por un periodo refractario, donde dichos canales no pueden abrirse y la onda de despolarización unidireccional barre desde el cuerpo de la célula hacia el extremo del axón. La sensibilidad al voltaje de los canales iónicos es debido a la presencia de cadenas laterales de aminoácidos cargados que interaccionan con el campo eléctrico a través de la membrana. Estos cambios en el potencial transmembrana producen cambios de conformación sutiles en las proteínas del canal. Los canales de calcio que se encuentran en el extremo distal del axón son alcanzados por la onda despolarizante. Estos canales se abren y el calcio entra del espacio extracelular. Este aumento en la concentración de calcio en el citoplasma provoca la liberación de acetilcolina por exocitosis hacia la hendidura sináptica. La acetilcolina difunde hacia la célula postsináptica donde se une a los receptores y provoca la despolarización, transmitiendo de este modo el mensaje a la siguiente célula. Por ejemplo, tenemos el arribo de un potencial de acción a la terminal de una neurona motora presináptica que induce la apertura de canales de calcio y a la posterior liberación de la acetilcolina que induce la apertura de los receptores nicotínicos y de acetilcolina regulados por el ligando en la membrana plasmática muscular. El ingreso consecuente de sodio produce una despolarización localizada de la membrana y conduce a la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje y la generación de un potencial de acción. Cuando la extensión de la despolarización alcanza los túbulos T y es percibida por los canales de calcio regulados por voltaje en la membrana plasmática, conduce a la apertura de los canales de calcio y a la liberación del calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico hacia el citosol. El aumento de calcio citosólico resultante produce la contracción muscular. Mecanismo de terminación de la cascada. La síntesis de acetilcolina se da por la combinación de acetil-CoA y colina, mediada por la enzima acetilcolintransferasa. A la vez, la acetilcolina es almacenada en vesículas para evitar su degradación. Al momento de recibir un estímulo necesario, se libera el neurotransmisor, el cual se une a su receptor ubicado principalmente en las membranas de las células musculares o miocitos. Al finalizar su acción requerida, se procede a la degradación del neurotransmisor por medio de la acetilcolintransferasa postsináptica, que se une específicamente a la acetilcolina y la rompe en dos moléculas liberando a los precursores de su síntesis, es decir, acetil-CoA y colina. Por último, la neurona recupera la colina proveniente de los capilares sanguíneos para poder sintetizar acetilcolina en otro momento.